Les damos la bienvenida al curso bíblico de la parroquia Jesús Obrero. Recapitulemos lo que vimos en el anterior encuentro. Hoy continuamos con el Evangelio según San Mateo. Este Evangelio se escribió aparentemente a mediados de la década de los 80. Tradicionalmente, el punto de origen es Antioquía, en Siria, aunque algunos se inclinan por un lugar cerca de Damasco o Galilea. Mateo es un judío que conocía muy bien la Escritura y que escribe a una comunidad judía que también conocía muy bien la Escritura. Una comunidad de judíos que han creído en Cristo, que se han convertido a Cristo y que por tanto necesitan ver la continuidad que hay entre Cristo y el Antiguo Testamento. Consecuentemente, el Jesús de Mateo no viene a suprimir la ley, sino a llevarla a su forma perfecta. Este Evangelio realmente está organizado con un propósito educativo para aquellos judíos. Está estructurado en 5 sermones de Jesús. Así presenta Mateo a Jesús, el nuevo Moisés. Lo mismo que Moisés fue clave, personaje absolutamente clave en la historia del pueblo de Israel, porque liberó al pueblo y le dio la ley en el monte Sinaí, Jesús es un nuevo Moisés que enseña una enseñanza definitiva sobre la ley. Mateo ve a Jesús como la encarnación de toda la historia judía precedente. Jesús es la continuidad y la plenitud del Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía que demuestra, en este caso demuestra teológicamente quién es Jesús. Y lo presenta como no podía ser de otra forma, porque si es un evangelio escrito a los judíos, necesariamente Jesús tiene que ser el hijo de David, el hijo del rey David, el que esperaba al pueblo judío. Y todo esto conduce a la conclusión de que Mateo piensa en Jesús como una ley viviente. Una ley que no está escrita en las tablas, sino una ley en su vida. Él es la ley viviente. La idea cristológica central en Mateo es que Jesús es el maestro definitivo de la ley. Por tanto, un discipulado auténtico es aquel que se define como hacer lo que Jesús encomienda. Hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Hacer lo que Él nos ha mandado. Iniciemos con el tema de hoy. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva sesión del curso bíblico de la parroquia Jesús Obrero. El día de hoy le damos la calurosa bienvenida a nuestro querido Padre José Fuentes Cano, quien nos hablará acerca del Evangelio de San Lucas. Siguiendo con esta reflexión de los 4 evangelios, vamos a comenzar, como siempre, orando, pidiéndole al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo en esta tarde, porque Él es el que nos tiene que ayudar a comprender la Escritura. Digamos juntos: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, visítanos hoy con tu sabiduría e inteligencia espiritual. Ilumina los ojos de nuestro corazón, para que podamos comprender el sentido de las Escrituras, el mensaje que Jesús, Maestro y verdad, nos quiere comunicar en este día. Haz que la palabra que escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida.
que no seamos solo oyentes de la buena noticia, sino que con tu gracia la llevemos a la práctica. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente, voluntad, corazón y haznos acogida de la palabra, de la verdad y de la vida. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos entonces a comenzar nuestra explicación del tercero de los evangelios, tercer evangelio sinóptico. Hemos visto Marcos, hemos visto Mateo y vamos a ver esta noche el evangelio según San Lucas. Este evangelio parece haber sido escrito al mismo tiempo que el de Mateo. Recuerden que el evangelio de Mateo lo hemos fechado aproximadamente alrededor del año 80 después de Cristo. Les recuerdo, el primer evangelio fue el de Marcos. El segundo, alrededor del 80, unos 10 años después del primero, el de Mateo. Y el de Lucas, seguramente alrededor de la misma fecha, entre el 80 y el 90 después de Cristo. Parece que ninguno de los dos autores sabía del trabajo del otro. Pero les recuerdo que sí tenían algo en común. Recuerden la primera sesión que hemos tenido sobre la formación de los evangelios. Lo que tenían en común era un documento que ambos pasaron a su evangelio. Ambos reescribieron en su evangelio. Ese documento que hemos llamado la fuente Q. Los dos contaban con ese documento. ¿Y por qué lo sabemos? Pues lo sabemos por datos muy importantes. Por ejemplo, los dos tienen un sermón parecido que comienza con las bienaventuranzas. En el Evangelio de San Lucas lo encontramos en el capítulo 6. Abran por favor el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, busquen el versículo 20. Aquí tenemos también las bienaventuranzas. Es verdad que unas bienaventuranzas con matices diferentes de Mateo, pero hay todo un sermón que comienza con las bienaventuranzas y después sigue hablando del amor a los enemigos, de la misericordia, del hacer el bien, de la necesidad de hacer obras. Este discurso que Mateo lo hemos situado en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, 3 capítulos. Aquí lo tenemos solamente en el capítulo 6, del versículo 20 al versículo 49, o sea, hasta el final del capítulo 6. Mucho más resumido, pero es lo mismo. Esto nos revela que realmente existía aquella fuente Q que usaron ambos. Esto y muchos más detalles, ¿no? Que no tenemos tiempo de entrar en ellos, pero revela que conocían ambos ese documento, aunque tal vez no conocieron el evangelista Mateo y el evangelista Lucas el texto de su evangelio completo, el uno y el otro. El texto se originó cerca del mar Egeo o Asia Menor. Y el Evangelio es la primera parte de un trabajo en 2 volúmenes, el cual incluye el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas fue también el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué lo sabemos?
Si abrimos el Evangelio de San Lucas por el principio, capítulo 1, vemos que este Evangelio está dedicado a un personaje llamado Teófilo. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. El Evangelio se presenta como un documento, un libro que ordena todos los hechos de la vida de Jesús y enviado a este Teófilo, que no sabemos si es un personaje histórico o simplemente un nombre con un significado. Teófilo significa amigo de Dios, Teófilo. Pero si abrimos el libro de los Hechos de los Apóstoles, después del Evangelio de San Juan, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí aparece de nuevo este personaje. Vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Entonces, de nuevo, lo dedica al mismo personaje, para escribir ahora una historia de la Iglesia. Entonces, esto es un dato importante que nos dice realmente que Lucas es el autor de ambos libros. Un libro sobre la vida de Jesús, el Evangelio según San Lucas, y otro sobre la historia de la Iglesia. Lucas no fue un evangelista apóstol como si fue Mateo. Mateo conoció a Jesús directamente. Lucas conoció a Jesús a través del apóstol Pablo. Él fue un compañero de Pablo, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles el gran protagonista es Pablo. Y junto a él aparece Lucas. Lucas es el autor del libro y le da una gran importancia a Pablo. Lo mismo que Marcos, decíamos, tampoco fue un apóstol, sino que conoció a Jesús a través de la predicación del apóstol Pedro. Mateo, sin embargo, sí fue un apóstol, y Juan también fue un apóstol. Entonces, tenemos un evangelista, Lucas, que es autor de 2 libros. Por decir algún detalle más de San Lucas, se dice de él que era médico, no sabemos, pero lo que sí era es una persona de una extraordinaria formación. El griego del Evangelio de San Lucas y del Evangelio del libro de los Hechos de los Apóstoles es el mejor griego del Nuevo Testamento. Por tanto, una persona realmente de sólida formación, médico o no, pero sí persona muy formada, ¿no?, que dominaba muy bien la lengua griega. Aparentemente, Lucas tiene 2 intereses interrelacionados, porque claro, cada evangelista maneja las fuentes que tiene. Por ejemplo, Mateo y Lucas tenían esta fuente Q, pero además tienen una comunidad a la que dirigen el Evangelio. Por tanto, tiene intereses. No es lo mismo Mateo, que escribe para una comunidad de judíos, que Lucas, que vamos a ver, escribe para una comunidad gentil, pagana, ¿no? Nada que ver con el judaísmo, ¿no? Entonces, los intereses teológicos que ellos tienen, los acentos que ponen en la persona de Jesús, pues son diferentes. Volviendo al ejemplo de este sermón del monte, en Mateo se construye, como decíamos la semana pasada, un nuevo Moisés. Jesús es un nuevo Moisés que da una nueva ley en un monte, como el Sinaí, el monte de las bienaventuranzas. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, como ya hemos visto, versículo 20, allí no aparece un monte, sino un llano. En una llanura, es el sermón de la llanura. Entonces, hay estas pequeñas diferencias que tienen que ver con los intereses teológicos
de los evangelistas. Entonces, ¿cuáles son los dos intereses? Para los no cristianos, en el Imperio Romano, Lucas quiere presentar la Iglesia como una comunidad filosóficamente iluminada, políticamente inofensiva, para que sea aceptada por el Imperio Romano, y socialmente benevolente y generosa. O sea, una comunidad que trae bien al Imperio Romano, que no le perjudica, porque trae una filosofía que ilumina la vida, porque políticamente es una comunidad que no se va a meter en política demasiado, y porque socialmente es solidaria, hace el bien, hace cosas buenas en este mundo. Lo que quiere Lucas es que realmente la comunidad cristiana sea aceptada. Ya no estamos en los tiempos de persecución violenta contra la Iglesia, como fue el momento del Evangelio de San Marcos en Roma y en el centro de la persecución religiosa. Ahora, lo que Lucas quiere es que la comunidad cristiana sea realmente aceptada. Y para eso la presenta como una comunidad que beneficia, que trae bien, que trae paz al Imperio Romano. Lucas presenta el cristianismo como una religión para judíos y gentiles, digna de reconocimiento por parte del Imperio Romano. Quiere presentar la comunidad cristiana como una comunidad que traerá cosas buenas al imperio y que por tanto vale la pena que el imperio la reconozca y la integre, ¿no? Un imperio que integraba con facilidad tantas religiones, también integre a la comunidad cristiana porque pues, le va a traer beneficios, le va a traer cosas buenas. El evangelista confronta el hecho escandaloso de que el fundador de la Iglesia había sido ejecutado por rebelión por un prefecto romano. Tiene que, de alguna forma, explicar esta contradicción, cómo que el fundador de esta Iglesia ha muerto en una cruz, ajusticiado por el Imperio Romano. Por eso subraya, fíjense que respetando los hechos históricos, el evangelista subraya de acuerdo a lo que él quiere presentar. Indica, cuando se cuenta la pasión, que Pilato declaró a Jesús inocente 3 veces. Lo podemos encontrar en el capítulo 23 de San Lucas. Vamos a abrir el Evangelio porque quiero que maneje la Biblia, que no le tenga miedo a la Biblia. Capítulo 23, vemos el versículo 4, buscamos ahí el versículo 4. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: ningún delito encuentro en este hombre. Pilato, el procurador romano, declara a Jesús inocente. Yo no le veo ningún delito. Entonces ven cómo se suaviza realmente la figura de Jesús para que sea aceptada por un imperio romano que tiene de alguna forma que digerir que un prefecto suyo le condenó a muerte, ¿no? Así seguimos con el versículo 14. Y les dijo: me han traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de ustedes y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos que le acusa. Realmente Pilato parece como inocente de la muerte de Jesús. Y en el versículo 22, lo mismo. Por tercera vez les dijo: pero qué mal ha hecho este. No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré. Además, en Lucas, el centurión al pie de la cruz, a diferencia de Marcos y Mateo, donde dice ese centurión, parece el mismo centurión, pero afirmando que este hombre es el Hijo de Dios. Sin embargo, en Lucas exclama: verdaderamente este hombre era inocente. Capítulo 23, versículos 47. Fíjense qué detalles, que son los detalles que nos indican realmente a quién Lucas escribía su evangelio y cuáles eran las preocupaciones teológicas que tenía en la presentación de la figura de Jesús. Tampoco no es que quisiese presentar a Jesús
como alguien, digamos, políticamente irrelevante, que no se metía con el Imperio Romano, pero que sí que suaviza la responsabilidad del Imperio Romano, lo cual nos indica que estaba escribiendo su evangelio para gentiles del Imperio Romano, habitantes del Imperio Romano, y subraya la culpabilidad de los judíos, pero no la del Imperio Romano en la muerte de Jesús. Tampoco es accidental que todos los personajes romanos en Lucas y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles son presentados de manera positiva. Entonces ven, ya tenemos una serie ahí de hechos que nos hacen pensar realmente en la intención que tenía Lucas al presentar su evangelio. Y este es muy importante, ¿no? El centurión al pie de la cruz exclama: verdaderamente este hombre era inocente. Se subraya la inocencia, con lo cual no deforma la figura de Jesús ni la historia de Jesús, porque realmente Jesús era inocente. Jesús murió sin deber haber muerto, porque no tenía que haber muerto, él era inocente. Los culpables éramos nosotros, los pecadores, pero no él. Y Lucas tiene un segundo interés para especialmente los miembros de la Iglesia en ese momento, porque en su momento histórico la proclamación de la Iglesia a los judíos está declinando y está creciendo entre los gentiles. Es un momento en que aquella Iglesia que había comenzado siendo una Iglesia judía, de judíos que se convertían a la fe cristiana, era cada vez más una Iglesia pagana, cada vez con menos judíos y cada vez con más gentiles o paganos, miembros de los pueblos no judíos. Y algunos aparentemente se preguntaban si Dios se había mantenido fiel a las promesas hechas al pueblo de Israel y si serían bendecidos. Realmente ha cumplido Dios su promesa a Israel. Entonces Lucas quiere responder también a estas dudas, a estas preguntas. Si la bendición por medio de Cristo ahora se estaba dirigiendo a los gentiles, más que a los judíos, ¿qué se podría decir de las promesas divinas a los judíos? ¿Era la Iglesia una perversión del judaísmo, como algunos venían diciendo, una especie de deformación del judaísmo? ¿Qué era la Iglesia? ¿Cuál es el sentido de la Iglesia? ¿Y qué relación tiene con el pueblo judío? Ven que esta pregunta Mateo la responde a su forma porque su evangelio estaba dirigido a judíos. Lucas, que ya hemos dicho, escribió su evangelio ahí a orillas del mar Egeo, en Asia Menor. Asia Menor es la actual Turquía. Asia Menor. La actual Turquía, y enfrente de las costas de Grecia, ¿no? Tenemos esa actual Turquía, ahí está. Y para esta parte del mundo, ¿no? El mundo conocido en ese momento, escribe Lucas su evangelio. Y esa iglesia predominantemente ya judía, predominantemente ya gentil, se pregunta realmente qué hay de las promesas de Dios al pueblo judío. La respuesta de Lucas es afirmar que la iglesia comenzó, tal como Dios quiso, entre los judíos, piadosos y respetuosos de la ley, incluyendo a Jesús, que fue judío, y que los judeo-cristianos, los judíos convertidos al cristianismo, constituyen el corazón judío irreemplazable de una iglesia crecientemente gentil. O sea, Lucas da una respuesta histórica. La iglesia comenzó siendo judía. Su fundador fue judío, pero esta iglesia ha ido extendiéndose poco a poco a todas las naciones. El Evangelio de Lucas es muy universalista, ¿no? Es un evangelio dirigido, la salvación en Cristo es dirigida a todas las naciones de la tierra. Mientras Mateo intenta explicar quién es Cristo a los judíos, Lucas lo hace a los gentiles, pero sin olvidar
que el origen de la Iglesia es un origen judío. Por medio de ellos, por medio de aquel pueblo judío, viene una luz que se revelará a las naciones y que es gloria del pueblo de Israel. Lo podemos buscar este texto en Lucas 2, versículo 32. Lucas 2, 32. Es el cántico de aquel anciano Simeón que en el templo de Jerusalén agarra al niño Jesús y hace este cántico. Unos versículos antes, del 29 podemos leer: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto resume esta visión que tiene Lucas, ¿no? Cristo es gloria del pueblo de Israel, pero ha venido como luz para iluminar a las naciones que no son judías, a las naciones paganas, a los que llamamos gentiles. Gentil es una palabra muy usada por el pueblo judío que significaba simplemente gentes, las gentes, los que no son judíos, los gentiles. Nosotros llamamos los pueblos paganos, los pueblos que no eran parte del pueblo elegido. Entonces, Jesús es las dos cosas: la gloria del pueblo de Israel, porque ha nacido en el seno del pueblo de Israel, pero ha venido para iluminar a todos los pueblos de la tierra con esta visión universalista. La imagen de Jesús que Lucas presenta se refiere a estas dos metas. Para Lucas, Jesús trae la paz verdadera. Jesús es la paz para el ser humano. Trae integridad espiritual y física. Viene a sanarnos. Jesús es el que nos sana, el que espiritualmente nos llena de paz, nos sana físicamente y nos reconcilia. El tema de la reconciliación es un tema central, el tema del perdón es central en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, el ícono de este Evangelio es una paloma de paz. Ya recuerden, en el Evangelio de Marcos hemos dicho el ícono es una cruz, porque es un Evangelio escrito en momento de persecución y brutal por parte del emperador romano Nerón a los cristianos de Roma. Seguir a Cristo es cargar con la cruz como Él, ser perseguidos como Él, la cruz. El Evangelio de Mateo, hemos dicho, el ícono sería un rollo de la ley. El Evangelio es, y Jesús es, el nuevo Moisés que nos da una nueva ley, una nueva forma de vivir expresada en nuevos mandamientos. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, si tuviéramos que buscar un ícono, sería la paloma de la paz. Jesús es paz y ha venido a este mundo a llenarnos de paz, a restaurarnos espiritualmente, a sanarnos física y espiritualmente, a reconciliarnos con el Padre, a darnos el perdón del Padre. Un hombre nuevo, un hombre pacificado. Recordemos, en el momento del nacimiento de Jesús, los ángeles proclaman la buena noticia, que será motivo de alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes un Salvador, el Mesías, el Señor, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, la paz. Y así, si buscamos en el capítulo 2, versículo 10, es este que acabamos de leer, después podemos ir al 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres
en quienes Él se complace. Paz, paz para los hombres que ama el Señor, el ícono de la paloma de la paz. Y estas palabras hacen eco a las palabras inscritas en un monumento alabando a César Augusto como Dios y Salvador, quien trae la paz a Roma, cuyo nacimiento marca el comienzo de la buena nueva por medio de él para el mundo. O sea que se presenta a Jesús en paralelo a César Augusto, que es presentado también como Dios y Salvador. Sin embargo, el verdadero Dios, el verdadero Salvador, es Jesús. Y Él es buena noticia para la humanidad y trae la paz para todos. Aquí Lucas asevera que Jesús completa de manera más plena la obra de Augusto. Si Augusto, el César, era visto como un Dios, como buena noticia para el mundo, como el que traía la paz, sin embargo, es Jesús el que trae todo eso de forma perfecta y plena. Él es el que trae verdadera paz al mundo. Similarmente, Juan Bautista, en Lucas, que tiene mucha importancia, es descrito como aquel que guiará nuestros pasos por un sendero de paz. Veamos el capítulo 1, versículo 79. A fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Vemos aquí ese cántico del Benedictus del papá de Juan Bautista, Zacarías, ¿no? Este niño ha venido para iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Vemos la importancia que tiene la paz en César Augusto, Juan Bautista y también en la figura de Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús es rodeado de un aura de sanación y de reconciliación que afecta a todos los que entran en contacto con Él. Jesús es salvador, es reconciliador, es sanador. Este énfasis de Lucas se puede ver en pasajes que son únicos de Lucas. Por ejemplo, en la narrativa de la Pasión, en el texto de la Pasión. Solo en Lucas sana la oreja del siervo cortado en la riña que ocurrió al momento del arresto de Jesús. Todos los evangelios hablan de aquel momento de enfrentamiento entre los que iban a prender a Jesús y los apóstoles. Pero solo Lucas hace notar este hecho de que Jesús le curó, le sanó de la oreja cortada, ¿no? Lucas 22, 51. ¿Ves? Un hecho que, pues si no se explica, puede parecer un poco extraño, ¿no? Sin embargo, tiene sentido desde esta presentación de Jesús como el que ha venido a sanar al mundo. Busquen capítulo 22, versículo 51, y ahí tienen uno de ellos, hirió (22:51). Dice Jesús, le dijo, deje, basta ya, y tocándole la oreja, le curó. Jesús sana. Jesús, su presencia es benéfica, es sanadora para el ser humano. Solo en Lucas también, Herodes, Antipas y Pilato se hacen amigos rápidamente, algo inesperado ante la presencia de Jesús. Ellos que eran enemigos se hacen amigos. 23:12. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Solo Lucas ve este detalle, la amistad. Jesús provoca reconciliación. La presencia de Jesús reconcilia a las personas. Aquellos dos que andaban enemistados se hacen amigos. Solo en Lucas, muy importante, Jesús ora por el perdón de sus verdugos. Esto es propio de Lucas. Lo tenemos en el capítulo 23,
versículo 34. Son las palabras propias de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estas palabras de perdón de los que le estaban matando aparecen solo en Lucas. El Jesús de Lucas es un Jesús misericordioso. Es el Jesús de la misericordia. Y solo en Lucas, los crucificados al lado de Jesús, derecha e izquierda de Jesús, aparecen en todos los evangelios. Pero solo en Lucas, uno de los crucificados con Jesús expresa tener fe en él. Es un texto muy bonito, ¿no? Lo reconocemos, el buen ladrón, ¿no? 23, 39, 43. Este diálogo entre los dos crucificados, derecha e izquierda de Jesús, y Jesús, es también propio de Lucas. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. De nuevo el tema de la inocencia de Jesús. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El tema del perdón. El Jesús de Lucas es un Jesús que perdona. Es un Jesús de misericordia. Perdona al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. También hay un tema en Lucas que ve a Jesús como el último profeta, cuyo destino es morir en Jerusalén, como lo hicieron los profetas que le precedieron. Tiene que morir en Jerusalén. Y de hecho todo el Evangelio de Lucas está construido como un camino desde Galilea hacia Jerusalén, el lugar donde tendrá lugar la plenitud de la misión de Jesús, Jerusalén. Un camino de ascenso a Jerusalén. Estamos subiendo a Jerusalén. Y en ese camino hacia Jerusalén Jesús va explicando a los suyos para que entiendan realmente la nueva vida, el Evangelio. Igualito el libro de los Hechos de los Apóstoles está también montado como un camino hacia Roma, el centro del mundo conocido en ese momento, Roma, el confín de la tierra, Roma. El Evangelio llega a Roma con Pablo, donde morirá mártir. Y así se construye el libro de los Hechos de los Apóstoles, un ascenso también desde Jerusalén hasta Roma. Evangelio desde Galilea hasta Jerusalén. Hechos de los Apóstoles desde Jerusalén hasta Roma. Unida a esta cristología, este Cristo del perdón, se encuentra la preocupación de Lucas por los marginados en la sociedad del primer siglo. Lucas es el evangelista del perdón, ya hemos dicho, la misericordia. De hecho, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas tenemos una serie de parábolas propias de Lucas. No están en los otros evangelios y son extraordinarias parábolas. La parábola del hijo pródigo, que presenta al Dios misericordioso. La parábola de la oveja perdida. Todas están en el capítulo 15. La parábola de la dracma perdida. Comienza por la oveja perdida, sigue por la dracma perdida. Si lo buscan en el capítulo 15, ahí tienen las parábolas de la misericordia. Y el hijo pródigo. Parábolas tan importantes solamente están en Lucas. Es realmente el evangelista de la misericordia. El tema muy central, no es el único, pero central del Evangelio de Lucas es el tema de la misericordia. Cristo es misericordia, refleja el rostro misericordioso del Padre. Bueno, pues el otro tema es la preocupación de Lucas por los marginados. Es el Evangelio
de los marginados, que se preocupa de los marginados, que pide a los cristianos compartir con los pobres. El Evangelio de los pobres, los oprimidos, los enfermos, las mujeres, que también reciben una atención especial en este Evangelio. Todos estos grupos de marginados reciben una atención especial en el Evangelio de Lucas. Se espera que los cristianos atiendan las necesidades físicas de la gente, especialmente los más desaventajados, y se aseguren de que nadie pasa hambre, no tiene un lugar para vivir. Por ejemplo, recuerden ustedes el texto de el rico y Lázaro. Es propio de Lucas. Lo tenemos en el capítulo 16. Ya tienen abierto el capítulo 15. Busquen un poquito más adelante, capítulo 16, versículo 19. El rico, malo y Lázaro, el pobre. Y recuerden esta historia, ¿no? Lázaro era un mendigo que vivía a la puerta de un rico que banqueteaba espléndidamente todos los días. Y el rico nunca le ayudó con sus bienes. Y se murieron los dos. Y el pobre Lázaro fue al seno de Abraham. Y el rico fue al infierno. Y desde allí pidió que Lázaro le ayudase a él. Pero Abraham le explicó que no podía ayudarle, porque había un abismo inmenso entre ambos lugares. No podía ayudar. El rico le pide que mande a Lázaro a avisar a sus familiares de aquel fin terrible. Y Abraham le contesta: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, pero si un muerto va a verles, se convertirán. Y le contesta Abraham: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán, y aunque resucite un muerto. Entonces el corazón duro del ser humano, ¿no?, en este tema de las riquezas y de la ayuda a los pobres. Los ricos en Lucas aparecen teniendo dificultades para despegarse de sus posesiones, como este rico del Evangelio, que además es un rico que aparece sin nombre. Aunque los pocos que lo hacen son elogiados. El libro de los Hechos de los Apóstoles presenta cómo tienen que vivir los cristianos. Hechos, busquen el libro de los Hechos de los Apóstoles, después del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 32 al 37. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían. Traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esta es la idea de iglesia que tiene Lucas, y que tiene Lucas fundamentada en Jesús. Una iglesia en la que no hay necesitados, porque se comparte lo que nosotros tenemos. La perspectiva cristológica más importante es Lucas, es la de Jesús que trae shalom, paz. Aunque la palabra shalom es mucho más amplia que la palabra paz, la palabra hebrea, que resume todo lo que necesitamos en este mundo para vivir felices: paz, sanación, reconciliación, perdón e integridad. Jesús lleva a su cumplimiento las promesas de Dios de bendecir al mundo por medio de Israel. Un discipulado auténtico se define por la promoción del bien de todos, especialmente los marginados, y por la búsqueda de la paz y la unidad. Jesús ha venido al mundo a traernos paz. Y decíamos un evangelio, y con esto termino, un evangelio universalista. También Lucas tiene en su evangelio, tiene
un evangelio de la infancia de Jesús y tiene también una genealogía de Jesús. Hemos dicho el otro día, ¿no? Una genealogía es un documento que expresa quién es alguien, ¿no? Legalmente. Hemos visto la existencia en la genealogía de Mateo en que Jesús es hijo de David. Sin embargo, la genealogía, según San Lucas, que la tienen en el capítulo 3, versículo 23, aquí tenemos otra genealogía, pero que empieza desde José y termina por Adán. Jesús, hijo de Adán e hijo de Dios. Versículo 38, con ese universalismo. Jesús es hijo del primer hombre, ¿no? Del primer ser humano. Por tanto, universalismo. Y Jesús, además, en este Evangelio de la infancia, que tenemos en los primeros capítulos, es también el evangelista de la Virgen María. El evangelista que más importancia da a la figura de la Virgen María. Tenemos aquí pues textos importantísimos como la Anunciación, la Visitación y el gran texto del Magnificat, la alabanza de la Virgen María que se siente elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Veamos en el capítulo 1, versículo 46. Con esto terminamos. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Con esto terminamos, hermanos, el Evangelio de San Lucas. La próxima sesión veremos el Evangelio según San Juan. Muchísimas gracias, querido Padre. Y ahora vamos a recopilar sus preguntas y mientras hacemos esto, les invitamos a que puedan ver este pequeño video. Estamos recopilando las preguntas. Enseguida regresamos. Mientras tanto, un entremés bíblico. Los astrónomos afirman tener una máquina del tiempo. Y la razón es que ninguna de las imágenes que logran capturar son del presente. Más allá del sistema solar y la Vía Láctea, existe una galaxia a 13.000 millones de años luz de nuestro planeta. Es decir, que las imágenes que llegan a nuestros ojos de esa galaxia son imágenes del pasado, pues tardaron en llegar 13.000 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Estas imágenes nos permiten ver cómo eran las galaxias hace miles de millones de años, cuando incluso no habían sido creados ni el Sol ni nuestro planeta. Por lo que en el estudio del universo podríamos encontrar posibles evidencias y respuestas a nuestro origen. Está comprobado científicamente que el universo cada vez se expande más, cada vez es más frío y cada vez es menos denso, evidenciando que hubo un punto de partida de alta densidad y temperatura, reforzando la teoría del modelo estándar del Big Bang, planteada por el sacerdote, astrónomo y matemático Georges Lemaitre, quien logró llevar una vida de fe y ciencia de manera simultánea y quien plantó las bases científicas que aseguran que el universo tuvo un origen, lo que sugiere que algo o alguien anterior y externo a este universo debió ser el causante. Existen alrededor de 1 billón de especies en nuestro planeta. En un solo gramo de tierra se pueden encontrar 1.000 millones de microorganismos. Para que esto sea posible, es necesario el ajuste exacto de al menos 200 diferentes variables. Si alguna de estas variables, como por ejemplo la constante gravitacional, estuviera alterada en al menos 1 millonésima, no habría sido posible la vida en nuestro planeta. Este maravilloso equilibrio, conocido como ajuste fino, podría obedecer a un diseño perfecto o simplemente ser producto del azar. Pero la realidad es que la probabilidad de que el azar sea el causante del ajuste fino es la misma que al tirar una moneda obtengamos cara 10 quintillones de veces seguidas. El mismo Stephen Hawking afirmó que el hecho extraordinario radica en que los valores de estos números parecen haber sido ajustados finamente para hacer posible el desarrollo de la vida.
Si el ajuste fino no fuera producto del azar y estos números hubieran sido finamente ajustados como parte de un diseño, significaría que existe un diseñador que precede el universo, y la astronomía estaría descubriendo lo que ya a través de la fe se afirmaba hace siglos, y es que todo lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía, y que el Creador, que es antes de todas las cosas que existen, tanto visibles como invisibles, no solo las creó para Él, sino que además es quien hace que continúen subsistiendo. Por otro lado, nos creó a su imagen y semejanza, entre los miles de millones de seres existentes, y a pesar de su inconmensurable grandeza y de la vasta extensión del universo, donde existen más galaxias que seres humanos, Él busca tener una relación contigo y a través de esta relación dar sentido y propósito a tu vida. El estudio del universo y la ciencia sigue intentando explicar los tiempos y la manera en la que estamos conformados, pero solo quien nos diseñó podrá responder cuál es el propósito por el cual hemos sido creados. ¿Aún crees que eres producto del azar? Continuemos con las preguntas y respuestas de nuestro... Estamos continuando y tenemos algunas preguntas para ti, querido padre. La primera es, ¿por qué Lucas es llamado el Evangelio de la Misericordia? Pues Lucas es llamado el Evangelio de la Misericordia porque entre las notas que Lucas resalta de la figura de Jesús es la misericordia. Podríamos definir así a Jesús como el rostro de la misericordia de Dios Padre. Y he dicho dos detalles, ¿no?, en la exposición. Uno es que en San Lucas aparecen esas palabras en la cruz de Jesús y son propias suyas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas tenemos todo ese capítulo dedicado a las parábolas llamadas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida. Si se pierde una oveja, dejen las 99 y vayan a buscar la que se ha perdido. Lo cual indica la misericordia de nuestro Dios, la moneda perdida y la alegría por encontrar. Jesús ha venido en nombre de Dios a buscar al que se ha perdido, al pecador en realidad. Y eso indica un corazón misericordioso de Dios que se ha hecho carne en Jesús. Y el hijo pródigo que se equivoca, que se va de su casa, que decide volver y encuentra ahí al Padre de la misericordia, abrazándolo. Sin duda es el Evangelio de la Misericordia. Muy bien, muchísimas gracias. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el mensaje central en Lucas? El mensaje central en Lucas sería este tema de presentar a Jesús como el Salvador, como el constructor de la paz, como alguien que trae salud y que trae beneficio y que nos hace mejores seres humanos. Y una de las características de este ser mejores ser humanos en Lucas es ser misericordiosos con los demás, ser misericordiosos con los pecadores y compartir lo que tenemos. El compartir es algo central en la vida de los cristianos según San Lucas. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo debe ser el discípulo de Jesús hoy para San Lucas? El discípulo de Jesús para San Lucas tiene bastante parecido con lo que digo en la segunda pregunta. El discípulo de Jesús es una buena persona, es un buen ser humano. Es un ser humano que donde está crea a su alrededor bondad, crea un ambiente benéfico, un ambiente sanador, ayuda a los demás a ser mejores personas. Y característica fundamental de ese crear buenos espacios sanadores en este mundo es el compartir. El discípulo de Cristo no tiene cerrado el corazón a las necesidades de los hermanos más necesitados, sino que alivia con su trabajo y alivia también con sus bienes a quien tiene necesidad en este mundo.
Muy bien, muchísimas gracias, querido Padre. Gracias por alimentarnos de este Evangelio y por profundizar el Evangelio según San Lucas. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, siguiéndonos en esta transmisión que es en nuestra parroquia Jesús Obrero. Gracias, queridos hermanos, por su atención y les espero en la próxima sesión sobre el Evangelio de San Juan. Que pasen una buena semana.